y vamos a estudiar hoy día el Salmo 2, ¿ok? El Salmo 2. Y yo quiero hoy día predicar este Salmo con un título para poderles ayudar en la retención. Cuando el rey extiende los brazos, ¿ok? Cuando el rey extiende los brazos, de la rebelión al refugio. Ese es el mensaje de hoy. De la rebelión al refugio. Déjenme aquí. Mejor ahí, no sé. De la rebelión al refugio. Y vamos a hacer una oración breve. Les invito a orar. Señor, solo te pido que tú nos des una cuota de energía para poner atención a tu palabra y poder responder a tu palabra, a tu mandato. Solo te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Si uno mira el mundo de hoy, da igual por donde tú empieces, las noticias, las redes sociales, las conversaciones en la mesa, todo parece gritar exactamente lo mismo. Desconfianza hacia los que gobiernan. Está de moda eso hoy día. Estamos en épocas electorales. Desconfianza hacia los que gobiernan. Rabia contra las instituciones. Sospecha ante cualquier o frente a cualquier autoridad. Vivimos tiempos donde las palabras poder, autoridad, gobierno casi siempre vienen acompañadas de otra palabra: abuso. Y entonces la reacción natural de nuestro corazón es: nadie manda sobre mí. Yo decido. Yo escribo mi propia historia. Y esa sensación no está solo en los grandes discursos políticos, nosotros la tenemos también en nuestra vida diaria. En la forma en cómo pensamos, por ejemplo, nuestra sexualidad. La forma en que pensamos la administración sobre nuestro dinero. La forma en que vemos cómo usamos el tiempo, la forma en la cual nosotros administramos nuestras relaciones. Entonces, al final la pregunta, fíjense ustedes que no es teórica. La pregunta de fondo es: ¿alguien tiene derecho a decirme qué hacer? ¿Alguien tiene derecho a decirme qué hacer? Entonces, la Biblia no ignora esta tensión. No nos manda a ser como si no existieran gobiernos corruptos, ni sistemas injustos, ni jefes abusivos, pero sí nos revela algo más profundo, que debajo de todos esos conflictos humanos hay un conflicto todavía más hondo, que atraviesa la historia y atraviesa nuestro propio corazón. El conflicto con el Dios que proclama ser rey. Ese es nuestro conflicto de base. El conflicto con el Dios que proclama de sí mismo ser rey. Entonces el Salmo 2 nos lleva al corazón de este conflicto. Nos muestra a las naciones y a reyes que están amotinados. Nos muestra a Dios sentado en su trono, sin entrar en pánico. Nos presenta un rey al que Dios llama de hijo y al que le entrega a las naciones por herencia. Y termina con una invitación sorprendente: a dejar la rebelión y a encontrar refugio precisamente en ese rey. Entonces, esta mañana aún, no vamos a estudiar el Salmo 2 como una curiosidad histórica, sino que vamos a enfrentarnos a él como la palabra viva, una palabra viva que nos pregunta a todos nosotros: ¿de verdad crees? Y esta es una pregunta para tu corazón. ¿De verdad crees que serás más libre lejos del yugo de Dios? Segundo, ¿dónde estás resistiendo al rey? ¿Dónde estás resistiendo al rey? Tercero, ¿estás dispuesto a dejar tus armas en el suelo y dejarte abrazar por él? Y antes de responder a esta pregunta, quiero que escuchemos o leamos este salmo de manera completa. Y como sé que necesitan estirarse, les quiero invitar a ponerse de pie y que todos ustedes puedan leer el Salmo 2. Mientras lo leen, quiero que por favor se den cuenta
de que este salmo tiene 4 estrofas. Por lo tanto, este mensaje va a ser predicado en 4 movimientos. El primer movimiento va del verso 1 al verso 3. El segundo movimiento del verso 4 al verso 6. El tercero del verso 7 al verso 9. Y el cuarto del verso 10 al verso 12. Vamos a hacerlo así. Vamos a leerlo de forma responsorial. Entonces, esta banca va a leer el movimiento 1. Ustedes el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Entonces, vamos a partir por acá, versos 1 al verso 3. Y siguen ustedes del verso 4 al verso 6. 1, 2 y 3. Perfecto, vamos al segundo movimiento. Tercer movimiento, vamos. Cuarto movimiento. Perfecto, muchas gracias. Pueden tomar asiento. La primera estrofa puede ser resumida con la siguiente expresión, o el primer movimiento de este salmo, de esta canción. La rebelión que creemos que nos hará libres. La rebelión que creemos que nos hará libres. El salmo parte con una pregunta cargada de sorpresa. ¿Por qué se sublevan? ¿Por qué se amotinan las naciones? Y el pueblo que canta esto, porque esto es una canción, es Israel. Y él está rodeado de pueblos que son todos más grandes que él. Probablemente este salmo se cantaba en un contexto de coronación de un rey de la casa de David, es decir, un descendiente de David, o de afirmación de ese reinado, del reinado que David ya tenía, o también, como les digo, como coronación de un rey que le sucedió. Cuando cambia el rey, los pueblos vasallos suelen probar suerte. A ver si ahora con este rey nuevo, pueden preguntarse, nos sacamos de encima el yugo de Jerusalén. Así que para un israelita estas palabras no son teoría. Él sabe que las naciones de alrededor, los filisteos, que todavía están ahí, los moabitas, los edomitas, están siempre tentados a sublevarse. Entonces ve a sus reyes reunirse, ve a estos reyes negociar, los ve haciendo alianzas y se preguntarán seguramente, ¿y si nos libramos de la casa de David de una vez por todas? Pero el Salmo dice algo más profundo. Dice que esto no es solo con o contra Israel, no es solo contra el rey de turno. Dice el Salmo que es contra Jehová, contra el Señor y contra su ungido. Es decir, la rebelión política deja al descubierto una rebelión todavía más honda. ¿Cuál es la rebelión más honda? No queremos el gobierno de este Dios sobre nosotros. Ese es el tema subyacente. No queremos que este Dios, a través de este rey, reine sobre nosotros. No queremos. Mira las imágenes. Ellos dicen, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Ligaduras y cuerdas es un lenguaje de yugo, es un lenguaje de atadura.
desde la perspectiva de estos pueblos, el señorío de Jehová, el reinado de su ungido, ¿ya? Se siente como una cadena, se siente como una restricción a su autonomía. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es lo siguiente: seremos verdaderamente libres cuando nos saquemos de encima a este Dios y a este rey. Eso es lo que está pasando en el primer movimiento. Entonces, si traducimos este problema, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta de que el problema acá que se nos está mostrando en el primer movimiento es que no se está hablando solamente de la rebeldía de ellos, se está hablando acá de nuestra propia rebeldía. Y aquí el contexto tiene que ver con la condición del ser humano. Antes de mirar por la ventana y decir, qué rebeldes son estas naciones, qué rebeldes son estas naciones paganas, el Salmo nos invita a mirar al espejo. Porque lo que se describe aquí no es un episodio geopolítico. Lo que se está describiendo es un patrón del corazón humano. La convicción de que la verdadera libertad consiste en no tener a nadie por encima. Ese es el punto. Que cualquier señorío, incluso el de Dios, no se vive con armonía, se vive como amenaza a mi propia autonomía. Eso se vive, así se vive. El Salmo pone en palabras algo que todos en algún momento hemos sentido. Si Dios se mete aquí, si Él define esto, yo dejo ser dueño de mí mismo. Así que mejor rompo sus ligaduras. Aquí es donde encaja, y aquí busqué una ilustración que pudiera despertarlo, me imaginé que iban a estar con sueño. Aquí es donde encaja una canción que ustedes seguramente todos han oído. Y es la canción The Wall, para que ustedes puedan sentir esto un poco mejor. Quizás, como les digo, esto puede sonar un poco abstracto. Entonces vamos a ilustrarlo de esta forma. En 1979, un grupo llamado Pink Floyd lanzó una canción que se convirtió en un himno generacional. ¿Cómo se llamaba esa canción? Another Brick in the Wall. Another brick in the wall. Otro ladrillo en el muro. En la segunda parte el coro dice así: We don't need no education. ¿Se acuerdan? Lo pueden corear, yo creo, no lo voy a hacer cantar hoy día. ¿Ah? We don't need no thought control. Es decir, no necesitamos educación. No necesitamos control del pensamiento. Así cantaba esta canción. Y la escena en la película, para los que vieron los videos, ¿cierto? Que me imagino que está en el imaginario colectivo, lo que nosotros veíamos en ese video eran niños marchando como soldados. No sé si recuerdan. Entrando en una especie de cinta transportadora, cayendo en una picadora de carne y saliendo del otro lado como clones sin rostro. Y la sensación que te daba ese video es: el sistema educativo no me forma. El sistema educativo me aplasta, no me hace persona, me vuelve un ladrillo más de este muro. Esa canción fue adoptada como un grito de rebeldía en muchas partes del mundo. Fue número 1 en muchos países, pero hubo un país en el cual tuvo una repercusión más importante, que fue en Sudáfrica. Recuerden que Sudáfrica, en algún sentido, también fue colonia británica. Y en Sudáfrica estaba el apartheid. ¿Se recuerdan de eso, cierto? ¿Ya? Esta segregación racial. Tengo un amigo que es misionero allá, así que ahí tengo algún tipo de contacto de lo que pasa todavía en ese país. Y en Sudáfrica, estudiantes negros la cantaban contra un sistema educativo racista. Y el gobierno fue tanto que llegó a prohibir la canción, porque se había convertido en un símbolo de protesta. ¿Y qué es lo que expresaba ese coro? Por un lado, una experiencia real de autoridad abusiva, pero al mismo tiempo un impulso más profundo que todos nosotros entendemos. No quiero que me controles, no quiero que me digas qué pensar, no quiero ser un ladrillo más en tu muro. Cuando escuchamos eso, la mayoría de nosotros dice: sí, entiendo esa rabia, entiendo esa rabia. Tal vez se puede entender a través de una madre o de un padre opresor, de un esposo o de una esposa que grita, que lanza cosas en la casa, o de un jefe despiadado. No queremos.
entonces entendemos esa rabia. Y el Salmo 2 nos muestra que ese grito no se queda en lo político entonces, ni se queda tampoco en la escuela, sino que tarde o temprano ese grito sube hasta Dios mismo. Las naciones del Salmo, estas naciones que se sublevan, estas naciones que se ponen a tramar cosas vanas, y cada corazón humano hoy terminan diciendo algo muy parecido. Señor, no necesitamos tu educación. Señor, no necesitamos tu control del pensamiento. Señor, no queremos tus ligaduras. Señor, no queremos tus cuerdas. Y el texto nos revela que en el fondo esa es la esencia del pecado. No es solo portarse mal. Es decirle a Dios, no quiero que reine sobre mí. No quiero que reine sobre mí. Así que antes de avanzar en este salmo, déjame hacerte una pregunta incómoda, una pregunta personal. ¿En qué área de tu vida estás cantando por dentro tu propia versión de Another Brick in the Wall? Delante de Dios. ¿En qué área de tu vida estás cantando esta canción para Dios? ¿Lo estás haciendo, por ejemplo, en tu vida sexual? Estás diciendo, aquí mando yo. No necesito tu diseño, Señor. Tal vez lo estás haciendo en el uso del dinero. Tú puedes ser mi salvador, pero no mi contador ni mi jefe financiero. O tal vez lo estás haciendo en tus resentimientos. Voy a decidir yo a quién perdonar y yo a quién no perdonar. Aunque tú digas otra cosa. O tal vez lo estás haciendo con tu tiempo y con tu vocación. Yo construyo mi proyecto. Y si encaja Jesús, bien. Y si no, te acomodo a un lado y apago la luz. Entonces, el Salmo 2 nos confronta con esta realidad. No somos observadores neutrales de naciones que son rebeldes. Nosotros mismos llevamos dentro ese mismo grito. Rompamos sus ligaduras, nos decimos. Echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que reine sobre nosotros, como un eco de lo que diría Lucas 19:14, cuando Jesucristo es presentado como el Rey y el Mesías. No queremos que reine sobre nosotros. Libera a otro, no liberes a este. Pero el Salmo no termina ahí. La buena noticia, y también la parte más inquietante, es que Dios no entra en pánico con nuestra rebelión. Mientras nosotros nos amotinamos, el Salmo nos lleva a mirar al cielo y ver algo que cambia por completo la perspectiva, un trono que no se ha movido un milímetro con nuestra rebeldía. Eso nos lleva entonces al segundo movimiento, el trono que no entra en pánico. Y cuando miramos el segundo movimiento, lo primero que tenemos que atender es el contraste. Si en los primeros versículos el escenario está lleno de ruido, lleno de gente susurrando, lleno de gente amontinándose y tramando cosas vanas, reyes, pueblos, complots, discursos, rompamos sus ligaduras, ahora el Salmo cambia completamente el enfoque. La cámara va a otro grupo, a otro sector. Y de pronto el foco sale desde abajo y va hacia arriba, va hacia el cielo. Y ya no estamos oyendo las conspiraciones de la tierra, estamos mirando al que mora en los cielos. Y lo que el Salmo describe es sorprendente. No dice, Dios asustó. No dice, Dios se reunió de urgencia con sus ángeles para saber qué hacer. No dice, Dios puso entonces su plan B en marcha, la segunda dispensación. Eso fue como para los que eran dispensacionalistas. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Eso es una imagen fuerte, es casi chocante. El Dios Santo se está riendo. Y se está riendo de la pretensión humana por destronarlo. ¿Por qué ocupa la palabra risa? No es una risa cruel. No es que Dios se burle del sufrimiento humano. Es la risa de quien ve lo ridículo de la situación. Es como si un puñado de hormigas se organizaran para derrocar un rascacielos. Es ridículo.
Es como si un grupo de niños le declarara la guerra al océano. Esa burla subraya lo desproporcionado de la rebelión. Por más grande que nos parezca, el complot de las naciones no está a la altura de Dios. Pensemos por un momento en cómo sonaba esto en los oídos de un israelita. Él conoce la fragilidad política de su pueblo. Imperios alrededor, amenazas, rumores de guerra. Cuando las naciones se amotinan, desde abajo parece que todo el poder lo tienen ellos. Desde abajo se ve el polvo saliendo desde la tierra, los misiles saliendo desde la tierra. Eso se ve desde abajo. Desde la perspectiva del cielo, esos mismos reyes son como una broma trágica que se cree más grande que Dios. Y entonces viene el acto central de esta escena. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión es Jerusalén, mi santo monte. Para el primer público, para esos israelitas antiguos, esto es un grito de consuelo. El trono de David no está ahí por azar, eso es lo que se le está diciendo. No está ahí solo por diplomacia o por fuerza militar. No está ahí porque Jehová lo puso. Está ahí porque Jehová lo puso. Es como si Dios dijera, pueden tramar lo que quieran, pero ya tomé mi decisión. Mi rey está en Sión y ninguna conspiración va a cambiar esto. Mientras abajo se firma la conspiración y se grita, arriba hay algo que no se mueve. La decisión soberana de Dios sobre quién es rey. Nosotros no vivimos rodeados ni de moabitas ni de filisteos, pero sí vivimos rodeados de noticias, de crisis, de amenazas culturales, de cambios de leyes, de polarización política. Si miramos solo desde abajo, es muy fácil que la iglesia viva en un modo de pánico. Y es muy fácil que tú vivas en un modo de pánico. Que la ansiedad te abrume porque estás viendo solo el polvo y los misiles saliendo y no sabes en realidad y no ves al rey. Pero si entonces, entonces tú puedes pensar, bueno, ahora sí que esto todo se acabó. Ahora sí que perdimos la batalla cultural. Ahora sí que el reino de Dios está en peligro. Ahora sí que Dios no está mirándome y estoy desprotegido. Entonces lo que está haciendo el Salmo, mientras se canta, es tomarnos de la mano y decirnos, levanta la vista. No todo se decide en los titulares de hoy. Hay un trono que está arriba y que no está sudando con estas noticias. La risa de Dios aquí no es burla del dolor humano, insisto con eso. Es desprecio de la pretensión humana de ser Dios. Mientras nosotros nos asustamos por la fuerza de ciertas ideologías, por la agresividad de ciertos poderes, el Salmo lo que está diciendo es lo siguiente: el que está realmente en el centro de la historia ya habló. El que está realmente en el centro de la historia ya decidió, ya entronizó a su rey. Entonces el corazón de estos versículos es esa declaración divina que dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y quiero por favor que noten aquí la forma en que esto ha sido traducido. No dice voy a poner, no dice estoy pensando en poner, dice he puesto. ¿Ok? Si bien en el hebreo no hay formas verbales que tengan relación necesariamente con el tiempo, sino más bien con la cualidad de la acción, la idea es de una decisión que está consumada. Entonces, para Israel eso significa que la casa de David no es un accidente. Para Israel significa que esto es parte del plan soberano de Dios. Los complots de las naciones no cambian el compromiso de Dios con su rey y con su monte. En lenguaje simple, el trono verdadero no está a merced de las encuestas ni de los ejércitos. Más adelante, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, veremos que esta frase se cumple de una forma mucho más grande de lo que Israel imaginaba. Dios no solo ha puesto a un hijo de David en Jerusalén, ha entronizado a Jesucristo resucitado a su diestra. Pero antes de correr al Nuevo Testamento, el Salmo quiere pintarnos y quiere que sintamos el peso de esto. La seguridad del pueblo de Dios no descansa en la estabilidad de los reyes de la tierra, sino en la decisión irrevocable de Dios sobre quién es rey.
Allí es donde está. Entonces, miren qué importante. Primero, lo que vemos acá es consuelo para los que temen. Para la iglesia esto es un consuelo enorme. Cuando cambian los gobiernos, cuando las leyes se vuelven más hostiles a la fe, algo que está pasando hoy día en España, cuando sentimos que estamos perdiendo terreno, el Salmo 2 recuerda lo siguiente: hay un trono hoy que no se somete a elecciones, hay un rey que no será derrocado, hay una decisión de Dios que no se revierte, porque un grupo de poder decida una u otra cosa. Eso no nos lleva a la pasividad, pero sí nos libra del pánico. No necesitamos predicar desde el miedo, sino desde la confianza en el Rey entronizado. Al mismo tiempo, estos versículos son una advertencia para cualquier corazón, para cualquier líder, para cualquier pastor, para cualquier autoridad, para algún empresario que piensa que su poder es absoluto. Cuando un pastor se siente dueño de la iglesia, cuando un político se cree señor de la vida o de la muerte, cuando un padre se comporta pequeño como un pequeño tirano en su casa, la risa de Dios en el Salmo 2 es una forma muy seria de decirnos a todos nosotros: tu poder es pequeño, tu poder es pasajero. No confundas tu silla con mi trono. El trono que no entra en pánico es también el trono ante el cual todo otro señorío tendrá que rendir cuentas. La iglesia primitiva entendió esto de una manera muy concreta. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son perseguidos por anunciar a Jesús. La iglesia se junta a orar y lo que hace cuando ora es citar exactamente el Salmo 2. El Salmo 2 es citado en el Nuevo Testamento casi 17 veces. Es muy popular. Entonces ellos, cuando oran en Hechos 4, véanlo en su casa, hacen algo muy interesante. Ellos reconocen que Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se unieron contra tu santo Hijo Jesús. Así dice. Ellos se unieron contra tu santo Hijo Jesús. Ellos ven toda esa coalición de poderes como cumplimiento de la rebelión de las naciones. ¿Y cómo responde la iglesia? No con pánico, no con desesperación, sino recordando que Dios ya ha puesto a su rey. La cruz parecía el triunfo de los reinos de este mundo, pero la resurrección es Dios diciendo de nuevo: yo he puesto mi rey. La iglesia ora y sigue predicando, no porque los enemigos sean pocos, sino porque el trono está ocupado. Hasta aquí lo que hemos visto es una rebelión que está abajo, un trono firme que está arriba. Pero el Salmo todavía tiene algo más para mostrarnos. Es el rey que Dios ha puesto en Sion, no es solo una figura política, es hijo. En el siguiente movimiento vamos a escuchar el decreto mismo de Dios, donde se revela la identidad y la autoridad de ese rey. Y eso nos lleva entonces al tercer paso de este viaje en este salmo, el decreto que revela al verdadero rey. Y el tercer movimiento lo he llamado el trono que no entra en pánico. Y hay un cambio de voz en el salmo. Ahora quien habla es el mismo rey. En el primer movimiento vimos la rebelión de las naciones. En el segundo escuchamos la respuesta de Dios desde su trono. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Y ahora en el versículo 7, la cámara se acerca al mismo rey. Y noten el cambio de voz. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, Jehová me ha dicho. Es el propio rey el que toma la palabra para contar qué dijo Dios acerca de él. Es el propio rey, entonces, el que hace esto. Y es como si nos invitara a escuchar el acta oficial de su coronación. Esto es muy interesante, esto es como teología en primera persona.
Para los primeros oyentes, estas palabras resonaban con algo que conocían bien. Lo que ellos conocían bien era cómo era la coronación de un rey davídico. En el Antiguo Oriente era común que el rey fuera llamado hijo de la deidad. No porque hubiera nacido de ella, sino porque era un representante de esta divinidad en la tierra. En Israel, Dios toma ese lenguaje y lo llena de contenido propio. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ese hoy, yo con esto, no se refiere a su nacimiento biológico, sino al día de su entronización. El día en que Dios lo adopta públicamente como un representante real. Y sigue, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Para un rey en Judá, esto suena casi escandaloso. Es un rey pequeño, de un mundo pequeño. Pero Dios le habla en términos de naciones. Dios le habla en términos de confines de la tierra. Es un lenguaje deliberadamente grande. Le está diciendo que su reinado tiene proyección universal. En el plan de Dios, aunque en ese momento histórico solo gobierne una franja pequeña del territorio. Y además habla de una vara de hierro. Y luego de eso viene la frase más dura. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y la vara es el cetro del rey. Un símbolo de autoridad. Y en este caso es firme, en este caso es inquebrantable. Y habla de vasos de alfarero, que eran frágiles y que eran baratos. Basta un golpe y los vasos se desmenuzan. Entonces la imagen es fuerte y es a propósito. O las naciones se someten al rey del Señor, o se enfrentarán al juicio del rey. Aquí se profundiza algo. El conflicto no es solo político entonces, es moral, es un conflicto espiritual, porque el rey de Sión también es juez. Ahora, si traemos esto a nuestro lenguaje, podríamos decirlo de la siguiente forma. Este decreto derriba la ilusión moderna de que no le pertenezco a nadie, de que soy completamente mío. El Salmo está afirmando lo contrario. Las naciones, los confines de la tierra, las vidas, las culturas, están destinadas a ser herencia de este rey. No somos como planetas sueltos en el sistema solar o en el espacio moral. Somos parte de una herencia prometida a alguien. Las naciones, los ciudadanos de esas naciones, somos una herencia prometida a ese rey. Y esto confronta de frente nuestra manera de pensar. Mi vida es mía, mi cuerpo es mío, mi tiempo es mío, mis decisiones son mías. Y el decreto de Dios nos dice en contraste, no. Tu vida y todo lo que eres están pensados como parte de la posesión de mi Hijo. Él es el heredero legítimo de tu sexualidad, de tu tiempo, de tus recursos, de tu vocación. Y eso nos deja sin zonas neutrales. Y al final de la historia, o somos herencia gozosa del rey, o somos vasos quebrados por resistirlo. El Nuevo Testamento toma estas palabras del Salmo 2 y las aplica directamente a Jesucristo. Hebreos 1 cita, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, para afirmar que Jesús es superior a los ángeles, el Hijo único que comparte la naturaleza del Padre. Eso está en Hebreos capítulo 1. Y Hechos 13 usa la misma frase, y aquí hago un link, para hablar de la resurrección. El hoy del que habla el Salmo se cumple de manera definitiva cuando Dios levanta a Jesús de entre los muertos y lo declara públicamente Rey y Señor. La iglesia lo entendía así. El hoy, el día de la entronización,
está dado por el acto de la resurrección. Es decir, lo que en la coronación de un hijo de David era una adopción simbólica, en Cristo es la revelación de una filiación eterna, confirmada en la historia por la resurrección. ¿Y qué pasa con la vara de hierro? El Nuevo Testamento también retoma la imagen de la vara de hierro. Apocalipsis habla de Cristo, que regirá las naciones con vara de hierro y que comparte esa autoridad con los que vencen. Es decir, el Hijo resucitado no es solo un maestro, es heredero de las naciones. No es solo el Cordero que fue inmolado, es también el Rey que juzga y pone las cosas en su lugar. El decreto del Salmo 2, visto desde el Nuevo Testamento, es como si el Padre dijera: este Jesús, crucificado y resucitado, es mi Hijo, el único heredero legítimo de la historia. Todo terminará bajo sus pies. A muchos de nosotros nos incomoda esta parte del Salmo. Piénsenlo bien. Heredero de las naciones, vara de hierro, vasos quebrados. En el fondo, ¿no te gusta más el Jesús que acaricia a los niños y sana enfermos que el Jesús del juicio y de la autoridad? Pero si somos honestos, el problema no es que haya un juez. El problema es que yo quiero ese puesto. Es que tú quieres ese puesto. Yo quiero ser quien define quién está bien y quién está mal. Yo quiero decidir quién merece cada persona. Yo quiero controlar mi herencia. Yo quiero mi proyecto. Yo quiero mi futuro. Entonces, el decreto del Salmo 2 viene a sacarnos ese papel de nuestras manos. No eres tú el heredero, dice el Salmo 2. No eres tú el árbitro final. No eres tú el dueño de ti mismo. Ese lugar le corresponde a mi Hijo. ¿Dónde se nota en tu vida que te comportas como heredero absoluto y no como si pertenecieras a Cristo? Volvamos a los puntos. ¿Cómo decides tu ética sexual? ¿Cómo organizas tu agenda y tu descanso? ¿Cómo manejas tus resentimientos y tu deseo de venganza? Cada vez que tú insistes en ser el juez, en la práctica estás negando el decreto de Dios sobre su Hijo. Y por eso nos condenamos a ser quebrantados por Él. Hasta aquí, el decreto del rey puede sonar solo como una amenaza, ¿o no? Hijo, herencia de las naciones, vara de hierro, vasos que se quiebran. Y es verdad, porque aquí efectivamente hay una advertencia que es seria. Pero el Salmo no termina en juicio. Y yo sé que a algunos de ustedes les gusta que todo sea bien rígido y que todos sufran y se vayan al infierno. Pero la Biblia no es así, no tiene ese compromiso. Este es un tiempo en donde se da la oportunidad de arrepentirnos. Y por eso que el cuarto movimiento de este salmo es pura gracia. Es pura misericordia. Es pura misericordia. El mismo Dios que anunció el poder del Hijo, aquí abre una puerta de misericordia. El Rey que puede quebrar, en los versículos que vienen, extiende la mano y dice: vengan, ríntanse. Aún hay tiempo para besar al Hijo y encontrar refugio en Él. Es como si el decreto dijera lo siguiente: sí, Él es juez, pero hoy todavía se ofrece ese juez como un refugio en tiempos de tormenta. Por eso que el cuarto movimiento es la misericordia que aún nos llama al refugio. Entonces el giro es sorprendente. Si tú hubieras escrito este salmo, después de vara de hierro y de vasos quebrados,
probablemente habrías terminado ahí con un gran punto final. Pero Dios no. Mira el comienzo del verso 10. ¿A quién le está hablando? Miren, le está hablando a los mismos reyes que se amotinaron en el versículo 1 al 3. Y le está diciendo algo distinto, le está haciendo una invitación de misericordia y de gracia. Está diciendo a estos mismos reyes, a los que se amotinaron, les está diciendo: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Es decir, Dios podría simplemente haberlos quebrado y decide hablarles, advertirles. Dios decide invitarlos. Es uno de los giros más tiernos, ya en el libro segundo, pero en el libro primero, Salmo segundo. Para Israel esto significa que incluso las naciones enemigas, incluso los reyes que amenazan, todos son tratados todavía como destinatarios de la sabiduría de Dios. Sed prudentes, admitan la amonestación, no solo serán quebrados. Es como: escuchen antes de que sea tarde. Hay un camino para no terminar así. Amor es mostrar que las cosas se pueden poner duras, pero te están ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento. Y aquí hay 3 verbos de sabiduría: servir, alegrarse y besar. Sirvan, alégrense, besen. Y en estos versículos entonces se nos dice que debemos servir a Jehová o al Señor con temor, alegrarnos con temor y honrar y besar al Hijo. Vamos uno por uno, rápidamente. Servir a Jehová o al Señor con temor. En la Biblia, servir a Jehová es el lenguaje de adoración y de obediencia. No se trata solo de hacer cosas por Él, sino de reconocerlo como Señor. El temor aquí no es un temor, un terror paralizador o paralizante, sino que es respeto profundo. Es conciencia de que no estás tratando con un igual, de que tú eres la hormiga delante de ese rascacielos. Dios les dice a los reyes: dejen de servirse a sí mismos como dioses y empiecen a vivir como si yo fuera realmente el Señor. Y entonces dice: alégrense con temor. Y esta frase es preciosa: alégrense con temor. Es una mezcla que al mundo le cuesta entender. Alegría porque servir a Jehová, servir al Señor, no es esclavitud amarga, es gozo real. Temblor porque ese gozo no pierde de vista la santidad de aquel en quien estamos. No es la risa del que se burla de Dios, es la alegría del que se sabe pequeño y amado delante del Dios grande y del Dios santo. Y por último, besar al Hijo. Viene esta expresión que es central: honren al Hijo, literalmente besen al Hijo. En la antigüedad, besar los pies o la mano del rey es un gesto de sumisión, de lealtad, de afecto. Dios está diciendo: no solo obedezcan al Hijo, sino ríndanse ante Él. Entréguenle su lealtad, reconózcanlo de corazón. Es una imagen íntima, no solo de acatar de lejos, sino de acercarse, de tocar, de reconocer. Tú eres el rey. No, yo no soy el rey. Pero el Salmo no endulza el mensaje, porque lo que dice es: háganlo ¿para qué? Para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Es decir, esta invitación tiene un plazo. No es una oferta eterna. No es como: yo me arrepiento cuando yo quiero, yo al final de mi vida me voy a arrepentir. Ignorar al Hijo tiene consecuencias reales. La ira de Dios aquí no es capricho ni mal humor. Lo que es una reacción justa ante la persistencia en la rebelión. Dios no obliga a nadie a besar al Hijo, pero deja claro que rechazarlo de manera definitiva es ponerse voluntariamente en el camino de la destrucción. En otras palabras, el mismo Hijo que tiene la vara de hierro, que puede quebrarte como un vaso, hoy extiende la mano. Pero el Salmo nos recuerda con honestidad no jugar eternamente con esa mano extendida.
El Salmo termina con una frase que de nuevo gira totalmente el tono de todo lo que está ocurriendo acá. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurados. Bienaventurados todos los que en Él se refugian, todos los que en Él confían. Todos son ellos bienaventurados. Y no dice bienaventurados los que nunca se rebelaron. No dice bienaventurados los que siempre obedecieron. Dice bienaventurados los que en Él se refugian, los que se entregan, los que corren hacia el Hijo en vez de huir de Él. Es decir, los mismos que estaban amotinados, los mismos que querían romper sus ligaduras, pueden ahora ellos ser bienaventurados si dejan las armas y se esconden en el Rey. ¿Te das cuenta del viaje de este salmo? Empezó con naciones amotinadas, mostró un trono que está firme, reveló el decreto sobre el Hijo y ahora termina con un grupo de personas refugiadas en ese mismo Hijo, declaradas felices, declaradas plenas, declaradas seguras. El Salmo 2 es una invitación a ser el justo del Salmo 1. El Salmo 2 es una invitación a que tú seas el árbol plantado junto a aguas, que su hoja se pone verde y nunca se pone seca. La invitación del Salmo 2 es que no seamos esa paja que se arrastraba por el viento, sino que seamos esos que abandonaron la rebelión y se pusieron a los pies del Hijo y lo adoraron con todo el corazón. Entonces el camino de la verdadera libertad no fue romper el yugo de Dios, sino encontrar refugio bajo el yugo de su Hijo. Volvamos a la imagen de The Wall. Un hombre levantando ladrillo tras ladrillo para aislarse del dolor, del control, de la autoridad. Una generación cantando, "We don't need no education. We don't need no self-control". Y entonces el Salmo 2 nos muestra que también nosotros hemos levantado nuestros muros contra Dios. Heridas, desconfianzas, orgullos, pecados que no queremos soltar. Y sin embargo, el final del Salmo no es Dios tirando abajo el muro para aplastarnos, sino abriendo la puerta del refugio en su Hijo. En la cruz, ese Hijo que merece quebrar a las naciones, se deja quebrar por ellas. Recibe en sí mismo la ira que nosotros merecíamos, para que sus enemigos puedan convertirse en refugiados. El mismo que vendrá a juzgar con vara de hierro, hoy nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Quiero terminar con un llamado, porque este salmo no hace una pregunta teórica, hace una pregunta profundamente personal. Y es: ¿dónde estás tú en tu historia? ¿Sigues en los versículos 1 al 3? ¿Cantando tu rebelión? ¿Convencido de que serás libre? ¿Solo cuando te saques de encima todo yugo, incluso el de Dios? ¿Estás ahí? ¿O estás dispuesto hoy a entrar en los versículos 10 al 12? A escuchar la amonestación, a servir con temor, a alegrarte con temblor, a besar al Hijo y a encontrar refugio en Él. Porque la promesa del Salmo sigue en pie. Bienaventurados todos los que en Él se refugian. No se trata solo de cambiar de opinión sobre Dios, sino de caer en los brazos del Rey, que pudo haber quebrado tu vida, pero que en cambio abrió el camino para rescatarte. Resumamos, hemos recorrido el Salmo 2 como un viaje en 4 etapas. Primero, vimos la rebelión de naciones, de reyes, de pueblos, y también de nuestros propios corazones diciendo: no reines sobre nosotros. Luego miramos el trono que no entra en pánico, el Dios que se ríe de la pretensión humana y declara: yo he puesto mi rey en Sión. Después escuchamos el decreto: mi hijo eres tú, yo le daré las naciones por herencia. Y el anuncio de un rey que es su hijo, el heredero y que también es juez. Y finalmente hemos llegado a la invitación:
Sed prudentes, besen al Hijo, bienaventurados los que en Él se refugian. En otras palabras, el Salmo nos ha mostrado dos caminos. ¿Seguimos levantando nuestro muro contra Dios? ¿O dejamos caer las armas y corremos al refugio del Rey? Entonces, tal vez tu vida hasta acá ha sido muy parecida a esa historia de Pink Floyd en The Wall. Ladrillo tras ladrillo, herida tras herida, desconfianza tras desconfianza. Has ido construyendo un muro para que nadie te controle, para que nadie tenga señorío sobre ti, ni siquiera Dios. Pero el Salmo 2 te dice hoy con toda honestidad que ese muro no te va a salvar. Ese muro no te va a proteger del juicio. Ese muro no te va a dar la libertad que promete. Ese muro no te va a dar descanso. La verdadera pregunta es, ¿podré vivir sin yugos? Sino que la verdadera pregunta es, ¿bajo qué yugo voy a vivir? Y el yugo de Jesucristo es un yugo ligero. Y a ese yugo te quiero invitar. Vamos a orar. Señor, te ruego que perdones nuestra rebelión, porque reconocemos al gran Rey que está en el trono, a Jesucristo, el verdadero Rey. Y queremos que tú sí reines sobre nosotros, que tú reines sobre nuestra vida, sobre nuestras definiciones, que tú te hagas camino en nuestro corazón. Queremos abandonar el debate y la rebelión y darte cada espacio de la existencia, a ti, el gran Rey. Amén. Vamos a cantar el Salmo 23 y nos vamos a despedir luego después de la bendición final.